Análisis militar de la confrontación Rusia-OTAN, capítulo 4, táctica. La táctica es la contraparte pasiva de la operación, pero atención, es también el resultado visible de la causa. La táctica no es el final, sino que da pie al retorno a la causa, y en este sentido, el proceso aquí descrito no debe ser entendido como lineal, sino cíclico. El proceso analítico del cosmos dibuja en el cuadro de los cuadrantes un reloj de arena. La continuidad perpetua entre el despliegue causal y tras la toma de conciencia del soldado, el viaje en la búsqueda de la trascendencia, es lo que realmente define al cosmos y a la vida misma. El antiguo guerrero se percibía a sí mismo como un náufrago tras la tempestad de la pérdida del significado, tanto del mundo como de la vida, y para él la guerra no tenía más sentido que la recuperación de dicho significado mediante la lucha contra los elementos disolventes de la creación. De ahí que el guerrero ideal fuera virtuoso, no cabía en su cabeza la posibilidad de luchar por otra causa que una causa que debía percibir como justa y dentro de una estrategia y una operación cuya razón de ser no podía ser otra que la buena táctica, es decir, la que condujese de hecho a la victoria sobre el caos. La pequeña victoria táctica representaba entonces la grandeza de la causa, la inteligencia de la estrategia y la sabiduría de la operación. Lo pequeño era espejo de lo grande para gloria de la trascendencia y el guerrero victorioso en esta guerra cósmica coronaba su cabeza con el símbolo de la inmortalidad. Ha sido la modernidad la que en su ansia mecanicista convirtió los aspectos tácticos de la guerra en trabajo de insectos y lo que es más importante, fue la modernidad, la mentalidad moderna, la que desplazó la noción del colectivo como asociación libre de individuos definidos hacia la consideración actual del colectivo como esencia de un individuo indiscernible de los demás y en ese sentido no solo pasivo en su aspecto táctico, sino en todos los demás aspectos. Si la causa se encarnaba en el líder carismático, la estrategia en la familia y la operación en el notable, la táctica se encarna en el pueblo, la gente, la ciudadanía de una auténtica civilización. Entonces es fácil entender que la táctica está vinculada a la cultura. La cantidad hace valer su fuerza en este ámbito y reina la camaradería del efecto grupal. Se conforman entonces un público susceptible de presenciar un acto, una actuación que configure la confraternización adecuada. El público es por definición joven, puesto que el efecto grupal ejerce un poder de sugestión que habilita los aspectos pasivos. El grupo desinhibe y deja espacio al espíritu, el cual en la mayoría de las gentes permanece infantil. Es debido a esto a que tenemos la noción del pueblo como siendo bobo y maleable por un lado, pero magnánimo y heroico por el otro. Esto no es debido al pueblo en sí mismo, sino a la incomprensión de lo que exponemos en estos capítulos. La humanidad está compuesta por los 4 elementos que hemos descrito: causa, estrategia, operación y táctica, pero de manera no sistemática y además integrada. Entonces el individuo inserto en el grupo y por lo tanto en la táctica no tiene por qué dejarse llevar por la sugestión y puede elegir tomar partido observando en el grupo mismo las diferentes tendencias. Puede saber observando a ese grupo cuál es la causa, la estrategia y la operación y actuar en consecuencia. El grupo es pues la fuerza de la juventud y es además adaptable rápidamente. El aspecto táctico entonces es, a diferencia de los otros, de tiempos cortos, de cambios rápidos. Pero debe ser estabilizado pronto o se convertirá en un mar incontrolable. Esto nos lleva a otra característica de la táctica que es necesario considerar. Si en la estrategia hablábamos de la inteligencia y en la operación de la sabiduría, aquí tenemos el concepto de sentido común. Entonces la causa es el conocimiento puro, el cual efectúa la intelección de manera dual, desde los principios, es decir, conoce en esencia y en ese sentido estamos ante una inteligencia fría o astuta, pero también coteja con el reflejo mismo del cosmos y en ese sentido considera su intelección de manera ponderada o moral. A continuación, la sabiduría opera sobre un cosmos que ya es visible en el hecho mismo de la operación, la cual es el sol que ilumina a los hombres. Por último, la sensatez hace al hombre elegir. El hombre, en cuanto a aspecto táctico, no puede cambiar el sol, pero sí puede elegirlo. No puede cambiar la luna, es decir, la estrategia,
pero sí puede pensar por sí mismo. No puede cambiar a Saturno, es decir, la causa, pero sí puede acogerse a su propio corazón, a su inocencia y pureza primigenia. Es a esto a lo que se refería Platón con su reminiscencia, o Dante con su primer amor. Es decir, el hombre en cuanto a aspecto táctico puede y de hecho debe ser sensato, y configura, en el aspecto grupal que vimos más atrás, el sentido común. Es esto lo que hace un gran país, un gran pueblo. Veamos ahora los bandos. ¿Cuál es su táctica? ¿Cuáles sus pueblos? El bando de Rusia y aliados comparte una táctica clásica. Tanto Rusia como China como Irán tienen un enfoque cultural ideal, es decir, conciben las cosas a nivel táctico como respuesta a los principios. La sociedad actual de esos países no presenta características homogéneas integradas, y hay un importantísimo componente de contaminación, algo que el bando rival ha conseguido con sus artimañas de guerra psicológica y cultural. El bando de Estados Unidos y aliados ha conseguido hacer permear nociones totalmente extrañas a la idiosincrasia de estos países y sus proyectos civilizatorios. Sin embargo, en el bando de Rusia y aliados tenemos un fuerte componente del estoicismo, una actitud quijotesca de gran calado que ha vuelto los esfuerzos enemigos en este campo ineficaces. Incluso han acuñado un término específico, responsabilidad común. La noción misma de responsabilidad implica una actitud de prevalecencia del ideal sobre el statu quo. Estamos aquí ante un elemento casi imposible de comprender en la mentalidad moderna, en la cual el statu quo lo es todo, es decir, el ser y el deber ser son lo mismo, pues la causa y la perfección no son en origen, sino en el fin, un futuro que no llegará hasta que sea constatable como presente, cosa que obviamente jamás ocurrirá, pero que es una forma eficaz de mantener el control social. En el bando de Rusia y aliados vemos que todavía prevalece la mentalidad tradicional, según la cual el statu quo solo es aceptable si hace viable la vida ideal, es decir, si deja hueco para una vida ordenada en una sociedad en la cual es posible el ideal, si no en acto, al menos sí en potencia. Esto enlaza con el notable, que deviene mediante la virtud héroe, que funda una familia modelo y que eventualmente deviene líder carismático, tal y como vimos en los capítulos precedentes. Expresado de otro modo, la actitud quijotesca conlleva, cuando se le deja hueco, a la vida ordenada en sociedad. El notable se convierte en el ideal, y así es como vemos caracterizado al Cid campeador en el famoso poema medieval. Entonces tenemos que la táctica conecta con la causa, y ese pueblo noble y fiel debe corresponderse con un líder carismático que represente la causa justa como adaptación mundana de la causa primera misma. Si esto ocurre, tenemos una civilización completa. En caso de no ocurrir, tenemos una civilización parcial en medio de algún proceso disolvente, y esto es claramente visible en el poema del mío Cid primero, haciendo sonar la voz de alarma, y en el Quijote después, mostrándonos una sociedad que ya no dejaba hueco y que en ese sentido era ya por aquel entonces moderna, o como mínimo protomoderna. En el caso que nos compete de Rusia, China e Irán tenemos un poco de esto, pero también hay signos de un proceso inverso. Si en la España medieval y moderna no hubo una fuerza tradicional que pudiese contrarrestar la disolución moderna, en este bando contendiente sí tenemos una actividad intelectual que además tiene capacidad operativa. Esto nos lleva a la cuestión militar. La táctica de los países del bando ruso responde a principios opuestos a los del otro bando. La guerra de Ucrania es un ejemplo paradigmático, pero no único. Los rusos nunca plantearon siquiera la posibilidad de implementar una táctica barbárica en Ucrania. Para empezar, se cuidaron mucho de hacer énfasis en la causa. Las poblaciones ruso-ucranianas estaban siendo víctimas de la filosofía opuesta, una táctica brutal de genocidio explícito. Los rusos también cuidaron la estrategia y mediaron laboriosamente en torno a los acuerdos de Minsk, así como en el Consejo de Seguridad de la ONU, y en este contexto predicaron escrupulosamente la doctrina de la multipolaridad, al tiempo que reclamaban sus derechos legítimos ante un, por lo demás, evidente acorralamiento de su país por parte de la OTAN. No descuidaron tampoco la operación y prepararon minuciosamente su operación militar especial. Llevaron a cabo esta con un fuerte componente diplomático en torno al concepto de derecho internacional. Los rusos se cuidaron de no caer en las provocaciones del bando rival, que no fueron pocas, y consiguieron fortalecer su fundamento tradicional a través del complejo asunto Prigozhin y sus múltiples ramificaciones a todos los niveles. Tuvieron también que readaptar su planteamiento republicano con tendencias obviamente liberales.
Todo esto se tradujo en el campo de batalla en una táctica clásica sin descuidar los componentes modernos técnicos, electrónicos e informáticos. En esta táctica clásica se vuelve a los planteamientos anteriores a las guerras mundiales, en los cuales solo los objetivos militares son legítimos. Esto fue tan revolucionario que de hecho casi nadie fue capaz de asimilarlo, y en el bando de Estados Unidos y aliados esto fue visto como una señal inequívoca de debilidad. Pero no se trataba de eso, los rusos seguían una causa, una estrategia y una operación de corte clásico, y eran plenamente conscientes de que sus capacidades técnicas, de recursos, etc., permitían desarrollar una guerra eficaz según estos planteamientos. Por supuesto, no fue fácil, hubo que implementar reformas profundas y los enemigos internos creyeron llegada su oportunidad de imponerse. Durante los primeros meses de la contienda aparecieron con fuerza elementos vinculados a la táctica del rival, la cual busca la erosión interna mediante la propaganda, combinada con el sabotaje dentro y las sanciones fuera, y una subversión política con las características de lo que se ha dado en llamar primavera. El resultado es ahora obvio, la táctica rusa se ha impuesto claramente, dándole un vuelco a los análisis militares convencionales, según los cuales Rusia perdería con toda seguridad. Debido a la falta de análisis profundos, la situación sigue siendo confusa y, de hecho, el bando de Estados Unidos y aliados sigue sin comprender su derrota estratégica y operacional. Es decir, sigue sin ver que su proyecto civilizatorio es incapaz de competir con un auténtico proyecto civilizatorio. La razón de esto está en el origen mismo del cosmos. La modernidad está basada en la presunción de que el cosmos no está completo en origen, y esto hace todos los planes estratégicos inviables. Ya había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y ahora se repite. Solo es viable imponerse a nivel civilizatorio si la estrategia contempla todos los elementos cósmicos de manera adecuada. Como dijimos en los capítulos precedentes, el contendiente debe presentar un plan viable para el rival una vez derrotado éste. En caso de no hacerlo, el rival se fortalecerá ostensiblemente y será imposible someterle. El exterminio del rival es una fantasía moderna que se ha demostrado irrealizable. Aun en casos forzados, el exterminio del rival conlleva secuelas imposibles de borrar y que constituyen elementos disolventes inevitables para el vencedor. Unido a esto, el bando de Estados Unidos y aliados sigue sin comprender que a nivel operacional los profesionales de la incompetencia no pueden competir con los notables tradicionales. Rusia, en definitiva, ha impuesto una nueva era en el arte militar al recuperar la táctica clásica de manera muy exitosa. Más aún, esto ha tenido implicaciones culturales profundas. Hemos visto al soldado como un hombre responsable vinculado a una camaradería basada en valores. Los soldados rusos son una población que está dispuesta a hacer sacrificios para la consecución del ideal, de manera que la sociedad del país deje hueco a la posibilidad de la vida virtuosa vinculada a los valores y la causa misma. El bando de Estados Unidos y aliados sigue teniendo bazas culturales fuertes y muy asentadas, pero su eficacia se reduce rápidamente ante la conformación de una Rusia crecientemente tradicional en sus aspectos esenciales. Es debido a esto que la derrota en Ucrania es intolerable para el bando de Estados Unidos y aliados. Reconocer esa derrota tendría consecuencias absolutamente catastróficas para el proyecto civilizatorio de ese bando. En Ucrania no solo se lucha una guerra avanzada en todos los aspectos militares, sino también en todos los aspectos civilizatorios, como hemos demostrado aquí. En el bando de Estados Unidos y aliados, por su parte, tenemos un enfoque cínico en contraposición al enfoque estoico del otro bando. En Estados Unidos y Europa vemos una mentalidad completamente coagulada en el materialismo más absoluto. Todo en este bando es material, el ideal, la causa, la inteligencia, la sabiduría e incluso la noción misma de trascendencia. Por si no fuera suficiente, no hay la más mínima noción de ello. Es decir, este bando es incapaz de concebir siquiera que haya alguien que tenga otra visión de las cosas, y se pasa entonces a una catalogación automática de no humano para todo aquello que no se amolde a su visión. Entonces el cinismo consiste en ver los aspectos negativos de la realidad en la que viven como siendo estos normales, inherentes a la realidad misma. Por supuesto, esto tiene efectos mentales emocionales devastadores, pero se elude el problema con todas las refutaciones plausibles imaginables sin que jamás se admita la posibilidad de un error del enfoque táctico de la vida. Ahora ya es posible entender adecuadamente las profundas transformaciones militares en este bando de Estados Unidos y aliados.
Aquí no tiene ningún sentido ver al soldado como un hombre responsable vinculado a una camaradería de valores. Solo interesa el pragmatismo, el mecanicismo del automatismo bélico al servicio de una causa a la que no se puede acceder más que en un futuro inalcanzable en el cual la inteligencia, totalmente artificial, escenificará un paraíso que no puede ser ni siquiera imaginado, puesto que pertenece a una humanidad transformada, liberada de todos los elementos que habían conformado al ser humano desde su origen. Es decir, según esta visión, los hombres no son más que objetos, androides que como insectos solo existen para cumplimentar el fin, el cual no es alcanzable para el insecto, sino solo para la élite. La vida humana y el mundo pasan pues a estar despojados de significado auténtico, es decir, simbólico en el auténtico sentido de esta palabra, sino que solo son procesos fisiológicos o geológicos sin más sentido que el aspecto puramente mecánico. Desde este punto de vista, el sufrimiento que deriva de semejante cosmovisión es solo un efecto indeseable de esos procesos mecánicos, y será solventado en la transformación final. Es decir, el sufrimiento no significa nada, ni el propio ni el ajeno. Ahora ya podemos comprender por qué para los líderes de este bando el fin justifica los medios. Entonces, no hay ningún problema en el genocidio, con lo cual la práctica de rusos y aliados, al ser inescrutable, debe ser un truco, una trampa, un engaño. Es decir, ya podemos entender el porqué de la obsesión en el bando de Estados Unidos y aliados con que Rusia está a punto de caer, que perderá irremisiblemente. Lo mismo ocurre con Irán o China. El plan chino, que ha conseguido reducir espectacularmente la pobreza en el país, es un absurdo ininteligible para esta mentalidad. ¿Para qué sacar a los androides de la pobreza si solo son objetos y el único sentido de sus vidas es contribuir a la transformación que suprimirá el sufrimiento al eliminar todos los elementos tradicionales que hemos visto en estos capítulos? Esto enlaza con el profesional de la incompetencia, el cual, a diferencia del notable, solo tiene que limitarse a gestionar el proceso y a convencer a los insectos de que sus reclamos son absurdos, y para ello no solo puede, sino que debe hacer uso de la premisa según la cual el fin justifica los medios. Entonces aquí no tenemos responsabilidad común, sino valores occidentales, es decir, la construcción de refutaciones plausibles para responder a todo reclamo eventual que se derive de los trastornos del proceso de transformación. Esos son los valores occidentales. No tienen más fundamento que la transformación, ya sea a nivel individual o colectivo, en aspectos sociales o económicos. Siempre una transformación mecánica y materialista, fisiológica o geológica, ya sea para el hombre o el cosmos, la vida o el mundo. Los derechos individuales son transformados también, como pudimos comprobar de manera explícita durante la emergencia de cierta enfermedad y su tratamiento. Los derechos soberanos de los estados también son transformados, tal y como hemos visto en el acontecer geopolítico de los últimos años. Todo esto se tradujo en el campo de batalla. A nivel táctico, todo es un objetivo legítimo, no hay límites ni consideraciones éticas o morales, pues el mundo y la vida no solo se transformarán al final, sino que esto mismo convierte su presente configuración en inútil. La táctica de Estados Unidos y aliados considera legítimo cualquier objetivo, tanto dentro como fuera. Cualquier cosa que sea acorde a la causa, estrategia y operación de este bando es correcta por definición. Sin embargo, sería incorrecta en el bando contrario, debido a que ese bando contrario es aberrante al no aceptar esa transformación moderna de la que hemos hablado. Entonces tenemos un pueblo que no es más que la adición indefinida de individuos confusos, con tendencias diversas, caóticas e inconexas, fruto de una formación escolar que por definición no puede ser comprendida, pero que sirve al propósito de convertir en insecto, en autómata, al individuo para que cumplimente ciertas funciones necesarias. Aquí el análisis disponible es también muy pobre, anclado en consideraciones del estadio anterior de la modernidad, es decir, consideraciones industriales y laborales. Pero lo cierto es que este pueblo de zombies, por usar el término específico sugerido por la cultura imperante, cumple funciones nuevas necesarias para la transformación de la que hemos hablado. Ya no es necesario el operario de máquinas, pero sí es necesario el operario de transformaciones particulares que sirven a la transformación general. Es necesario el operario de hábitos nuevos, de disonancias cognitivas determinadas que han de servir a dichos hábitos. Es necesaria también la experimentación, y los líderes y profesionales de la incompetencia dicen esto abiertamente. Cabe experimentar configuraciones diversas de familia dentro de la transformación sexual.
Cabe también experimentar la asignación de roles y ver cómo interactúan entre sí para la consecución de efectos deseados o indeseados. Todo esto ocurre, al igual que había ocurrido con el operario industrial, de manera controlada mediante el sueldo. A través de las así llamadas prestaciones sociales hemos alcanzado un nuevo proletariado, una clase obrera de la transformación, por usar la jerga marxista. Hemos visto todo esto en el aspecto táctico de la guerra actual, y este bando de Estados Unidos y aliados ha desafiado todos los límites, comprobándose de hecho que este pueblo es ciertamente un enjambre de drones tan dócilmente servil que se ha llegado a las situaciones más absurdas. Así hemos visto que los efectos de la contienda han golpeado fuertemente a Europa sin que haya habido la más mínima reacción popular que equivaliese al nivel del golpe. A pesar de que se ha declarado públicamente el estado de guerra con Rusia y a pesar de la posibilidad de guerra nuclear, a pesar del colapso económico, del genocidio, los crímenes de guerra, etcétera, etcétera, no hemos visto más que las habituales procesiones de autocomplacencia. Tampoco ha habido una reacción intelectual a ningún nivel, y la complacencia también ha hecho acto de presencia con la reducción del clamoroso conflicto mundial a minucia de índole política sin mayor relevancia. A nivel militar, vemos a los soldados desfilar al frente para encontrarse con una muerte segura ante la constancia de la imposibilidad, incluso táctica, de cualquier éxito bélico. Nada cambia a pesar de los cientos de miles de ucranianos muertos en una batalla imposible de ganar. Tampoco hay ninguna exigencia de cambio de operación o estratégica ni ningún cuestionamiento de la causa. Este es el pueblo del bando de Estados Unidos y aliados. Concluimos este análisis demostrando lo que dijimos nada más empezarlo. La desinformación es clave en el estado presente del mundo, y esto configura una suerte de hechizo según el cual la realidad es la desinformación misma, y de este modo se lleva a cabo una guerra mundial de proporciones jamás vistas, sin que haya apenas conciencia de que esté ocurriendo nada. Y dejémoslo bien claro, esta guerra decide la transformación de la humanidad misma y de su mundo. Si consideran que nuestro trabajo es valioso, consideren dar like a este vídeo, suscribirse, activar las notificaciones y hacerse miembros de Geopolítica Actual, accediendo así a textos exclusivos y vídeos exclusivos. Gracias por adelantado y saludos muy cordiales.